Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. En el libro de Hebreos, el ruego acostumbrado siempre que me pone Dios en este lugar a compartir su palabra. También, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Hebreos 3:7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si oyes hoy la voz de Dios hablando a tu vida, no endurezcas tu corazón y añádele fe a lo que Dios hable hoy a tu vida. Hay un acontecimiento en la vida de Hudson Taylor. En sus memorias encontramos este relato que voy a compartir con ustedes. En las memorias de Hudson Taylor, el primer misionero que fue a Chile, se cuenta el incidente que sigue. Esto fue una historia, no es una ilustración ni una anécdota. Al fin de un culto de predicación del Evangelio, se levantó un chino principal y puesto de pies, dijo con voz triste, durante años y más años he buscado la verdad. Como toda su larga vida, mi pobre padre la buscó sin descanso. He viajado mucho, y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche yo soy un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose al misionero con voz solemne, le preguntó, lo que por muchos años conmovió y seguirá conmoviendo a los que de veras aman a los pecadores perdidos. ¿Por cuánto tiempo conocéis las buenas nuevas en Inglaterra? Le preguntó el chico. ¿Por cuánto tiempo conocéis las buenas nuevas en Inglaterra? Por centenares de años, contesta Tyler. ¿Cómo? ¿Es posible? Exclamó el chico. ¿Por qué centenares de años? ¿Es posible que hayáis conocido a Jesús el Salvador por tanto tiempo y hasta ahora no nos lo habéis hecho conocer a nosotros? Mi pobre padre buscó la verdad por muchos años y murió sin hallar. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no viniste más pronto? ¿Por qué no viniste cuando más necesitabas? He aquí el grito de todos
los que ignoran las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. El narrador de esta historia hace un comentario. Cuán triste es confesar que las 3/4 partes de los creyentes en Cristo, yo lo voy a traducir en porcentaje, el 75% de los creyentes en Cristo, salvos por su gracia, están callados y no dicen a los demás lo que otros les anuncian a ellos, que en Cristo hay salvación eterna y ahora mismo. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para morir en la cruz para la salvación de todos los hombres, de toda la humanidad. Lo hizo por amor. Dice la palabra que fue por amor de Dios a la humanidad que entregó a su Hijo. Y nos lo otorga como una gracia, una dádiva inmerecida, un regalo que no merecía. Pero a pesar de que Dios entregó a su Hijo para morir por toda la humanidad, vemos que no toda la humanidad es santa. En nuestras familias nuclear o extendida hay salvos y hay no salvos. Podríamos decir que los que hoy estamos disfrutando de la presencia de Dios en nuestras vidas somos unos privilegiados. Tenemos un privilegio. La pregunta que podemos hacer en esta mañana y que trataremos de responder a lo largo de esta mañana a través de la palabra y del Espíritu Santo de Dios es: ¿con qué propósito Dios nos ha hecho unos privilegiados al hacernos parte de su familia, al hacernos parte de su iglesia? ¿Para qué nos hizo Dios privilegiados? Esta mañana vamos a mirar un tema que le ha parecido bien al Espíritu Santo tratar con la iglesia en esta mañana, y lleva por título Un llamado con propósito. Rick Warren escribió Una iglesia con propósito, una vida con propósito, un liderazgo con propósito. Yo no soy Rick Warren, jamás he invitado a otros expositores de la palabra y líderes menos, pero el Espíritu Santo me ha mostrado esta mañana titular esta enseñanza Un llamado con propósito. Y los voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, los versículos 13, 14 y 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 13, 14 y 15. Antes de acercarnos al texto bíblico, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Soberano Dios, gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Gracias por ayudarnos a exaltarte y alabarte con canciones, con ofrendas y con una actitud reverente delante de ti, Señor. Y muchas gracias por permitirnos, Señor, acercarnos a tu palabra.
con temor, con reverencia, pero también con expectativas de que tú nos hables para propiciar cambios en nuestra forma de vivir delante de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, que nos dé sabiduría y que abra nuestro entendimiento para poder asimilar tus principios en esta mañana y para ponerlos en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Marcos capítulo 3, versículos 13, 14 y 15. Nos enseña esa porción de la palabra. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Este mismo pasaje es narrado por Mateo en su Evangelio, en el capítulo 10. Los dos primeros versículos, o el primer versículo, Mateo 10, 1, nos enseña: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Más adelante, en los versículos 7 y 8, les dice: yendo, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En el 8, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. A ver, no añade mucho Mateo, solamente añade resucitar muertos y describe algunas enfermedades. Pero también este pasaje es narrado en el Evangelio de Lucas. Le voy a pedir a mi hermano Daniel, que le gusta leer bastante la palabra, que nos lea Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Y ahí sí Lucas nos añade algo para enriquecer el estudio en esta mañana. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Nos añade dos ingredientes interesantes Lucas en su narración. Primero, Lucas apunta que antes de escoger a los 12, ¿cómo pasó la noche, Daniel? Orando. Pasó la noche orando. Antes de escoger los 12 apóstoles o los 12 personas de entre sus discípulos, pasó la noche orando. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica que la tarea de seleccionar a este grupo era algo muy importante. La tarea de escoger 12 personas era algo que para el Señor revestía una gran importancia. Y esa gran importancia estaba determinada porque estos hombres, estos 12 hombres, serían los encargados de continuar la misión del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Y tenía que ser una decisión
bien delicada, bien importante, y por eso el Señor pasó la noche orando a Dios antes de escoger a esas 12 personas. El segundo ingrediente que nos añade Lucas es el versículo 13 al final. Dice, a los cuales llamó apóstoles. Tuve una lucha en el título de la enseñanza. Quería, por un lado, ponerle visión apostólica, pero el Espíritu Santo me mostró un llamado con propósito. Lucas hace mucho hincapié en el tema de la oración. Y menciona que Jesús oraba. Y lo hace en momentos particulares y sobresalientes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 5, versículo 16. A él le traían muchas personas para ser sanadas y lo buscaban muchas multitudes. Su fama se extendía y se reunía mucha gente alrededor de él para que él los sanase de todas sus enfermedades. Y el versículo 16 nos dice que él apartaba tiempo para apartarse de la multitud e ir a lugares desiertos a orar, a pasar tiempo con el Padre, en comunión con el Padre, en relación íntima con el Padre. En el capítulo 9, versículo 18 del Evangelio de Lucas, cuando Pedro hace la confesión que Jesús dijo que sería la base de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando Pedro le dice al Señor que Él es el Cristo de Dios, nos dice el versículo 18 antes de la confesión de Pedro que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, parece que era un hábito en la vida de Jesús, parece que era una particularidad sobresaliente que Lucas registra en su evangelio, que Jesús se apartaba para tener momentos de quietud y momentos de soledad de los hombres, pero estar en unión y en comunión con su Padre. Antes de preguntarle a ellos cuando ellos se reunieron, Lucas nos describe que Jesús estaba orando. En el capítulo 22, versículo 41, estamos resaltando la práctica de Jesús con relación a la oración. 22, 41. Cuando Jesús está orando, o está antes de entregar su vida por nosotros, fueron al monte de los olivos con sus discípulos. Dice que en el versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren y no entren, para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, comenzó a orar al Padre. Versículo 44 nos dice que cuando el Señor estaba en medio de su agonía, momentos previos a entregar su vida por todos nosotros, dice que oraba más intensamente. Versículo 44, Lucas 22. Era una particularidad del Señor. Era una buena costumbre y un buen hábito del Señor dedicar tiempo en comunión con el Padre para orar del Padre en una dependencia de la guía, de la orientación y del sostén que su Padre le brindaba. Cuando estaba en la cruz, capítulo 23, versículo 34, cuando lo estaban dando muerte, tiene tiempo para orar. Aparta
tiempo para orar. Dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y cuando ya entregó su vida, versículo 46, nos enseña la palabra, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una importancia marcada en Jesús en dedicar tiempo a la oración. Y esto, amados hermanos, debe ser una lección valiosa para cada uno de nosotros. Debe ser una lección que debemos imitar y que debemos poner en práctica. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que son importantes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, sin consultarla con el Señor. Y por eso nos equivocamos a menudo. Porque tomamos decisiones sin consultar con Dios. Cuando Jesús iba a escoger sus discípulos, pasó la noche orando. Cuando Jesús iba a hacer algo, oraba al Señor. Cuando Jesús iba a multiplicar los panes, cogió los panes, miró al cielo y dio gracias. Se encomendaba a Dios y encomendaba lo que iba a hacer a Dios, dependía de Dios. El sabio Salomón nos recomienda que encomendemos a Dios nuestras obras y nuestros planes se realizarán. Proverbios 16:3. Y esta instrucción de poner a Dios nuestros planes la encontramos a lo largo de la Biblia. Al pueblo de Israel, el Señor Jehová, nuestro Dios, le aconseja dejarse guiar por Él para que pudieran disfrutar a plenitud de la vida, de la libertad y de la tierra que el Señor les estaba dando cuando los sacó de Egipto. Y les da una constitución, unos mandamientos, unas normas que debían seguirle de guía al pueblo, y Dios quería directamente dirigir la vida de ese pueblo, quería tener un gobierno teocrático para su pueblo, dirigirlo directamente. Pero ¿qué pasó? El pueblo menospreció la dirección de Dios y pidió reyes humanos, desobedeció el consejo de Dios, se apartó del deseo de Dios de guiar a su pueblo, y por eso lo que hemos leído de la historia del pueblo de Israel, registramos con tristeza que en muchas oportunidades, por su desobediencia al consejo de Dios, al pueblo le fue mal. Al pueblo le fue mal. Dios quiere guiarnos, y la mejor forma de escuchar a Dios es a través de la oración. Un llamado con propósito. Marcos capítulo 3, versículos 13, 14 y 15. La naturaleza del llamado. Versículos 13 y 14. El Señor, después que pasó la noche orando, llama a 12. Versículo 13 de Marcos 3. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. Dentro de los discípulos llamó a 12, a los cuales se les conoce con el nombre de apóstoles. El Señor los llamó de entre sus discípulos. Y Marcos nos dice algo.
llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Naturaleza del llamado. Llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Cuando Marco expresa esto, llamó así a los que Él quiso, nos está recordando a algunos de los que estamos aquí, o nos está enseñando a algunos de los que estamos aquí, que la elección siempre es de parte de Dios. Esta elección de los 12 discípulos fue de parte de Dios. Llamó así a los que Él quiso. No hubo tráfico de influencia, no hubo recomendación, ni hubo una previa invitación a levantar la mano a los que querían formar parte de ese grupo, sino que Él soberanamente llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él. Él es el soberano, Él es quien escoge a los que Él quiere, y en esa oportunidad escogió a los que Él quiso. Pero hay algo interesante. La elección no es excluyente. ¿En qué sentido la elección no es excluyente? No es excluyente porque la tarea o el propósito que vamos a ver más adelante de lo que el Señor llama es para hacer cosas, obras en beneficio de las otras personas. En este caso era para predicar el Evangelio y para que muchos fueran salvos. El Señor Jesús le recordaría a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, lo siguiente: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y les he encargado que vayan y den fruto, mucho fruto, y que ese fruto permanezca. El Señor recuerda en Juan capítulo 15, 16 que el llamado lo hace Él. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí, los elegí a ustedes. Jesús recuerda a sus seguidores que no fueron ellos, por iniciativa propia, los que formaban parte de ese equipo, sino que Él, por gracia y soberanamente, fue quien nos eligió. Algo para aprender. Algo para aprender. Esta selección de estos 12 hombres no fue hecha por las cualidades que se evidenciaban en los hombres a los cuales Dios Jesús llamó. No fue por sus cualidades externas, evidentes, por sus conocimientos o por su forma de hablar. Fue por gracia y fue en un acto soberano. En realidad, amados hermanos, los llamados, de pronto, mirado desde los criterios humanos y por lo que se conocía de ellos, no eran los más indicados para ser seleccionados para esta obra de llevar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. No eran de pronto los más indicados desde la perspectiva, de acuerdo a los criterios en que el hombre evalúa y escoge, porque el hombre escoge por lo que ve. No eran los hombres adecuados. Y esto sigue siendo así hasta hoy. El apóstol Pablo, en la primera epístola que escribió a los Corintios, en el capítulo 1,
los versículos 26 al 30 nos enseña lo siguiente. Miren, hermanos, primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 30. Miren, hermanos, nuestra vocación, o vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil, lo despreciable del mundo escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, con un propósito, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El llamado no es por merecimiento. El llamado no es por nuestras cualidades. El llamado no es por nuestros conocimientos. El llamado es un acto soberano de Dios y es por la gracia de Dios. Si ustedes están aquí hoy en la Iglesia Bíblica Koinonia y están sirviendo en algún ministerio o en alguna actividad de la iglesia, no es por merecimiento, es por la gracia de Dios y que en un acto soberano los escogió para hacer un servicio dentro de la iglesia y para su reino. Si yo estoy aquí hoy como pastor de la Iglesia Bíblica Koinonia enseñando a la iglesia, no fue porque yo lo escogí o porque yo lo elegí. Cuando yo tuve oportunidad de elegir ser algo en la vida, elegí ser bacteriólogo y laboratorista clínico y lo ejercí por muchos años. Pero si estoy aquí hoy es por la elección de Dios, porque Dios me escogió. Y no por mis méritos, ni por mis conocimientos, sino por su gracia y en un acto de su soberana voluntad. Lo mismo que cada uno de ustedes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de los que en algún momento estemos en una posición de servicio, no nos jactemos creyendo que es por nuestros méritos, sino para que glorifiquemos a Dios por cada una de las cosas que nosotros hagamos para Dios, porque Él nos mandó a hacer. Naturaleza del llamado. Es una elección soberana de Dios y por gracia de Dios, no por merecimiento ni por razones externas. Pero todo llamado encierra un propósito. Un llamado con propósito es el título de la enseñanza. Todo llamado encierra un propósito. Y el evangelista Marcos nos enseña los propósitos por los cuales, o para los cuales, estas 12 personas fueron escogidas por el Señor. La segunda parte del versículo 14 de Marcos 3 y el versículo 15 nos dan ese propósito de ese llamado, para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Primer propósito. ¿Cuál es el primer propósito del llamado de estos dos? Amén. Para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. El primer propósito se constituye también en la clave para ser reconocido como apóstol. En Lucas, aprendimos Lucas 6, 12 y 13 que fueron llamados apóstoles. Estos 12 que él escogió.
Y este estar con Él se constituye en una clave para que las personas fueran reconocidas como apóstoles. Cuando los 11 apóstoles, después de la ascensión del Señor, eligieron al sucesor de Judas, capítulo 1 del libro de Hechos, versículos 21 y 22, dice que los apóstoles tuvieron en cuenta que tenía que ser alguien que desde el principio haya estado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde cuando Juan lo bautizó hasta el día en el cual subió al cielo. La importancia también de los apóstoles, de que la persona que fuera a recibir esa encomienda de apóstol con ellos hubiera estado con el Señor desde cuando fue bautizado hasta cuando ascendió. Pablo no estuvo con el Señor. Pablo no formó parte de los seguidores del Señor, lo perseguía. Pablo se proclama como apóstol del Señor, que fue llamado después de la muerte del Señor, de su resurrección y de su ascensión. Y ningún otro apóstol, solo Pablo, dedicó parte de sus epístolas a defender su apostolado. Era una clave para ser considerado apóstol, haber estado con el Señor. No dudamos del llamado de Pablo, no dudo, hermano, aclaro, no dudo de que Pablo sea considerado un apóstol. Pero él tuvo que defender su apostolado delante de algunos iglesias. Los otros apóstoles estuvieron con el Señor. Ahora, ¿qué importancia tenía estar con el Señor? ¿Por qué el Señor lo primero que se propuso con esos 12 era que estuvieran con Él? ¿Por qué es tan importante que estuvieran con el Señor? El estar con el Señor, amados hermanos de la Iglesia Bíblica Koinonia y amigos que nos acompañan, era indispensable para aprender todo cuanto nuestro Maestro tenía para enseñarles. Era necesario para aprender lo que Jesucristo tenía para enseñarles. Fue un tiempo de un verdadero discipulado. Algunos estudiosos de la Biblia como que tiraron bastante calculadora para establecer que el 70%, dicen algunos, el 70% del tiempo de los 3 años de ministerio público del Señor lo dedicó a preparar a sus discípulos. Yo no he hecho el ejercicio, lo menciono como que alguien que de pronto sí lo hizo, dice que el 70% lo utilizó para eso. Pero fue el 70, el 50, el 80, el 90, el 30, el tiempo que sea, fue un verdadero discipulado en el cual ellos pudieron oír las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente oyeron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sino que pudieron ver todo lo que el Señor hacía. El Señor les enseñaba haciendo. Y para poder aprender de esa manera, tenían que estar al lado del Señor. Y no solamente oían sus enseñanzas teóricas y veían cómo hacía Él las cosas, sino que el Señor había momentos que los hacía partícipes a ellos, actores a ellos de las obras de misericordia y de compasión que Él hacía hacia el pueblo. En la alimentación de los 5,000 les da a ellos los panes y los peces para que ellos los repartan a la multitud. No solamente aprendían teóricamente, no solamente aprendían viendo, sino que también aprendían haciendo, y era un verdadero taller de aprendizaje, aprender haciendo. Pero no solamente eso,
sino que también se contagiaban de las cosas que veían hacer al Señor. Daniel, por favor, léeme Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Amén, también hermano. Juan Amén, enseñó hermano. a sus discípulos. Amén. Ellos lo veían orar. Veían que el Señor pasaba noches enteras, veían que el Señor se retiraba a lugares desiertos, veían que el Señor tenía una práctica de oración en su vida, y ellos desearon tener esa vida de oración. Desearon imitar al Maestro en esa vida de oración. Y por eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Pero se dieron cuenta de algo más. Algunas de las cosas que ellos pudieron comprobar fue que en su Maestro, en Jesús, no había ninguna discrepancia, no había ninguna contradicción entre lo que enseñaba y entre lo que practicaba. Y eso le daba una autoridad hacia sus discípulos de parte del Señor Jesús. El convivir con Él durante tanto tiempo, encontraron a una persona congruente, en la cual no había contradicción entre sus creencias y lo que enseñaba y lo que hacía en medio del pueblo, y cómo vivía en su relación como hijo de Dios. Así que estar con el Señor, el estar con el Señor, el llamado para que estuviera con el Señor, no es un simple proveer compañía a Jesús. Jesús no lo llamó porque tuviera necesidad de compañía. Jesús no lo llamó para que lo acompañaran, para que llenaran un vacío en su vida, para que fueran sus amigos solamente, sino que Jesús los llamó porque era un tiempo indispensable para la formación espiritual y ministerial de aquellos hombres a los que Él había llamado, y que le iba a dar la responsabilidad de llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Era aprendizaje, para ellos un tiempo indispensable para su aprendizaje. Un llamado con propósito. ¿Cuál sería un segundo llamado? Un segundo propósito de este llamado. El primero, para que estuvieran con Él. El segundo, enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar. Estos 12 y todos los discípulos son predicadores de las buenas noticias. Son los que anuncian que el reino de Dios se ha hecho realidad, y que es el tiempo de recibir ese don, esa dádiva, ese regalo por gracia que Dios nos da y que Dios le da a los hombres, que es la salvación. El Evangelio, amados hermanos, es una buena noticia que no puede ocultarse. Hay que difundirla, pero hay que difundirla con fervor. Hay que difundirla con convicción. Pero sobre todo hay que difundirla con autoridad, y hay que difundirla en el poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sufrió persecución, la oración de los hermanos, Hechos, capítulo 4, versículo 29. La oración de los hermanos, ¿cuál fue? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos
que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando la iglesia estaba siendo perseguida, los hermanos oraban en dos sentidos. Decían: Señor, danos de nuevo. Señor, permítenos predicar la palabra sin temor. Y pedían otra cosa: y mientras nosotros predicamos, Señor, extiende tu mano para que en el nombre de Jesús se hagan señales, sanidades, prodigios, milagros. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor no fue enviarles más copias de las Escrituras u otras herramientas parecidas para que ellos crecieran en su conocimiento. La respuesta del Señor no fue diseñarle, darle diseños de grandes templos o de grandes sinagogas para invitar grandes y predicarle siempre ahí en medio de esas construcciones. La respuesta del Señor tampoco fue darles unas estrategias o unos métodos de predicación de la palabra. No, esa no fue la respuesta del Señor. Un rotundo no, esa no fue la respuesta del Señor. La respuesta del Señor fue una segunda llenura con el Espíritu Santo a esos hombres. Y digo segunda llenura porque estas personas ya habían experimentado la llenura del Espíritu el día de Pentecostés, cuando se dio el primer derramamiento del Espíritu Santo sobre los hombres en el Nuevo Testamento. Dice la palabra que el lugar donde ellos estaban cuando terminaron de orar tembló, y todos fueron llenos del Espíritu. Y después de eso, hablaban con denuedo la palabra. Primer libro de los Corintios, capítulo 2, versículos 3 y 5. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 3. El versículo 3 nos enseña: y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Un mensaje bien elaborado, un mensaje bien predicado, un mensaje en el cual podemos aplicar a la perfección las mejores técnicas de hermenéutica que hayamos podido aprender, que no sea expuesto en el poder del Espíritu Santo, no logra propósito deseado en la predicación del Evangelio. Acordémonos que una de los ministerios que va a hacer el Espíritu Santo en el creyente, es convencerlo de su pecado y convencerlo de que entregue su vida. No son nuestros argumentos emanados de la sabiduría humana, sino que es obra del Espíritu Santo de Dios en la predicación del Evangelio. Segundo propósito, enviarlos a predicar. Tercer propósito, un llamado con propósito a estos hombres.
Tercer propósito, que tuviesen autoridad para sanar. que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Muchos fueron los sanados por Jesús durante su ministerio público. Con el solo poder de su palabra, fueron sanados. Y muchos también fueron sanados por el ministerio de los apóstoles, quienes después de la ascensión de Jesús recibieron, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, por intervención del Espíritu Santo, dones de sanidades, y los ejercitaron en el nombre de Jesús. Ahora, el Señor encomienda este ministerio de sanidad divina a los hombres. Esa era parte de su ministerio. Cuando el Señor en la sinagoga de Capernaum se va a sentar, se lee la palabra y le dan a leer el libro de Isaías, Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, dice que esa era parte de su ministerio. Lucas 4, 18 y 19. Él leía en el libro de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha consagrado, me ha apartado para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. La sanidad divina era parte de su ministerio aquí en la tierra. Y él lo delegó primero a los 12. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, leíamos al principio que le decía: sanen enfermedades, curen leprosos, resuciten muertos. Marcos 3, versículo 14 nos dice: les dio autoridad para sanar enfermedades. Primero se la dio a los 12. Después el Señor le da esta autoridad a los 70. Capítulo 10, versículo 9, Evangelio de Lucas. Primero se lo dio a los 12, después se lo dio a los 70. 10, 9. Sanar a los enfermos. El título del capítulo 10 es Misión de los 70. Envió 70. Sanen a los enfermos que haya en las ciudades donde vayan. Y díganle: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Después se lo dio a toda la iglesia. Nosotros entendemos que Lucas capítulo 16, versículos 15 al 20, es una encomienda de responsabilidad dada a la iglesia, aun cuando él menciona que estaban los hombres. Igual que Mateo 18, tenemos la gran comisión que también se lo dio a los 11 y lo hemos asumido como una comisión para la iglesia. Y en Lucas capítulo 16, versículos 15 al 20, en la última de las indicaciones que el Señor le estaba dando a los discípulos sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Versículo 18, última parte del versículo. Primero delegó la sanidad divina a los 12, luego a los 70 y luego a toda la iglesia. Y en Juan, capítulo 14, versículos 12 y 14, se nos enseña que él delegó la sanidad divina a todos los creyentes. Capítulo 12, versículo 2 dice: de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. 14, 12, 13. Y el 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Este don de sanidad divina, y digo don de sanidad divina que él encomendó a estos 12, después a los 70, después a la iglesia, porque ninguno de los 12 era médico. La sanidad que a través de ellos se le iba a dar a los hombres no obedecía a la ciencia. Ninguno era médico, ni era curandero, ni era tegua. Algunos eran pescadores y otros se dedicaban a otras actividades. Era una sanidad que iba a venir de lo alto, una sanidad divina a través de ellos. Tercer propósito, que tuvieran autoridad para sanar enfermos. Cuarto propósito, versículo 14. Marcos 3. Sanar enfermos y para echar fuera demonios. Amén. Que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuarto propósito, que tuvieran autoridad para echar fuera demonios. El Señor le dio poder para expulsar demonios. En realidad, amados hermanos, el Evangelio es poder. Pablo, en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, lo describe así como poder de Dios para salvar. El Evangelio es poder de Dios. Y cuando una persona cree en el Señor Jesús y le permite ser el Señor de su vida, escuche bien, cuando una persona cree en el Señor Jesús y le permite ser el Señor de su vida, es liberado del poder del diablo. Cuando una persona cree en el Señor Jesús y le permite ser el Señor de su vida, es liberado de la condenación a que teníamos lugar por el pecado cometido. Cuando una persona cree en el Señor Jesús y le permite ser el Señor de su vida, es pasado de muerte a vida. Cuando una persona cree en el Señor Jesús y le hace a Él el Rey de su vida, el Señor de su vida, es pasado de oscuridad a luz. Y cuando una persona cree en el Señor Jesús y le hace a Él el Señor de su vida, pasa del reino de Satanás al reino del Hijo de Dios. El Evangelio es poder. Esto sucede a las personas que creen. Ahora bien, Jesús sabía que parte del ministerio que Él estaba encomendando consistiría en enfrentar a los poderes demoníacos. Por eso confiere esta autoridad a sus enviados, para enfrentar con éxito los poderes demoníacos que iban a encontrar. El énfasis del ministerio cristiano, de los apóstoles del ministerio cristiano hoy, es la predicación del Evangelio. Ese es el énfasis. No buscar demonios. No perseguir demonios. Pero estos se van a presentar. Y cuando ellos se presenten, tenemos que ejercer la autoridad que tenemos. Ejercer la autoridad. Hay algunos pastores, yo conozco uno a quien admiro mucho, con todas sus virtudes y todos sus defectos, yo lo admiro mucho. Y en una época de su vida, él permitió que su ministerio fuera distraído
para dedicarse a perseguir demonios. Y donde lo llamaban que iba endemoniado, allá iba. Y estaba pendiente de que hubiera demonios para ir a azotar a los demonios. Dios nos ha llamado. El énfasis de nuestro ministerio es predicar, pero debemos estar preparados porque se van a presentar demonios. No tenemos que buscar, no tenemos que perseguir, pero cuando se presenten, ejercer autoridad. Y la misión dada por Jesús aquí, tener autoridad para echar fuera demonios, para expulsar demonios, no es practicar exorcismo. Ni Jesús ni los apóstoles practicaron exorcismo, ni conjuros. Para ser fieles al texto que estamos estudiando en esta mañana, la encomienda de responsabilidad dada fue echar fuera demonios, expulsar demonios. El endemoniado es declarado sano cuando expulsamos por el poder de Dios, en el nombre de Jesús, los demonios que lo están atormentando. Acerca de este tema, hay tres conceptos teológicos fundamentales que me han sido confirmados por el Espíritu Santo y han marcado en mi ministerio una norma de conducta en cuanto a la confrontación con los poderes demoníacos. Esos tres conceptos teológicos fundamentales los voy a mencionar, no los voy a hacer. Más adelante, si Dios lo permite, en alguna otra oportunidad, y de acuerdo con el Ministerio de Libertad en Cristo, podremos extendernos más. Solamente voy a mencionar estos tres conceptos teológicos en esta materia. Primero, nuestro Señor ha dado autoridad a cada cristiano para echar fuera demonios. Y cuando digo autoridad, me estoy refiriendo a poder delegado. Cada cristiano es el receptor de un poder que Cristo le ha delegado, que Dios le ha delegado para echar fuera demonios. Un segundo principio es esta autoridad o este poder delegado descansa en la persona de Jesús y debe ser ejercida en su nombre. Y un tercer principio teológico, concepto teológico fundamental, es que todo espíritu inmundo se sujeta a nuestra orden y sale de la persona cuando lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un llamado con propósito. 4 propósitos a estos hombres. Volvemos a la pregunta inicial. Somos unos privilegiados. ¿Te has preguntado para qué me dio Dios el privilegio de ser miembro de su familia? De ser miembro de su iglesia. Cada persona que es añadida a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es añadido con un propósito. Y tiene una función que cumplir dentro de la iglesia. Y tiene un llamado, ha sido elegido, ha sido seleccionado por Cristo para trabajar con su iglesia. Hoy hay muchos llamados, elegidos, conscientes de su llamado, que no están haciendo nada. Hay unos que están haciendo, pero va a dar. Hay unos que no tienen el llamado, no son conscientes del llamado y se atreven a hacer cosas para Dios sin estar conscientes del llamado de Dios para eso. Pero ahí les va la otra.
Hay unos conscientes de su llamado, junto con otros que no son conscientes de su llamado y que están haciendo algo tanto los unos como los otros para Dios, pero lo están haciendo sin estar en el Señor. Lo están haciendo en sus fuerzas. Y es indispensable, amados hermanos. Podría extenderme en la predicación del Evangelio, podría extenderme en sanar enfermos, podría extenderme y hacer la aplicación en echar fuera demonios. Pero el Espíritu me muestra que enfatice en el estar. Es indispensable estar con Jesús para tener autoridad. Es indispensable estar con Jesús para tener poder. Es indispensable estar con Jesús para poder y libertad para proclamar el mensaje que libera, el mensaje que da vida. Es básico y es prioritario para poder predicar el Evangelio y guiar a la gente de la oscuridad a la luz, estar en intimidad con el Señor. Palabra dura voy a pronunciar en este momento. Pretender ser discípulo de Jesús sin estar con Él y en Él es una falacia. Pretender ser discípulo de Jesús sin estar con Él y en Él es una falacia. El verdadero discípulo de Jesús tiene que vivir una vida de íntimo compañerismo con Jesús para poder escuchar su voz, para poder oír lo que Él quiere en este momento que haga para Él. Si no estamos en un compañerismo íntimo con Jesús, no vamos a oír. En la Biblia hay principios invariables, pero hay principios generales que no responden a las necesidades puntuales y particulares que tenemos a veces. Y que solamente Dios nos puede abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales cuando estamos en comunión íntima, en compañerismo íntimo con Jesús. Hay obras de nuestro ministerio que Dios quiere que hagamos, pero solamente la vamos a discernir estando en compañerismo íntimo con Jesús. ¿Y cómo logramos ese compañerismo íntimo con Jesús? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Jesús? ¿Cómo podemos entender lo que Jesús nos dice? Hermano Javier dice por medio de la oración, y está en nosotros. Pero no una oración que nazca de nuestras necesidades humanas, ni de nuestro querer humano, ni de nuestra visión personal o particular en un momento determinado. Tiene que ser una oración guiada por una persona. Tiene que ser una oración guiada por una persona a quien Jesús y el Padre enviaron para estar con nosotros. En el Evangelio de Juan, el Señor nos enseña que cuando Él le dijo a los apóstoles que tenían que irse, se pusieron tristes. Y Él les da una palabra de vida, de ánimo, de aliento. Dice, mire, no se preocupe, yo me voy, pero yo ruego al Padre y el Padre les enviará otro consolador para que esté con ustedes. Y dice más en el capítulo 16. Tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo decir ahora porque no lo entenderían, pero cuando venga el otro consolador,
dirigirá, Él les enseñará. Y no solamente les enseñará, Jesús conocía la mente humana, que no grabamos todo, que se nos olvidan muchas cosas, y el Señor le dijo, y Él les recordará todo lo que les dijo. Y hay más. El Señor le dijo, Él les dirá lo que han de decir, lo que han de hacer, porque Él no hablará por cuenta de Él. Él tomará de lo mismo y se lo dará. Desarrollar una relación de compañerismo con Jesús implica hacerlo en dependencia del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo que abre nuestros oídos para oír la voz de Jesús y nos habla en nombre de Jesús. No podemos oír si no tenemos una actitud íntima con Jesús, y si no le oímos, no podemos hacer lo que Él quiere. No podemos obedecer. Amados hermanos, estos hombres, llamados con un propósito, cumplieron a cabalidad su misión. Es probable que aún el Evangelio no haya llegado a lo último de la tierra, porque los habitantes de la tierra desde entonces se han multiplicado exponencialmente. Pero ya está a punto de llegar hasta lo último. Cumplieron a cabalidad la misión que se les dio. La desarrollaron con fidelidad y con honestidad delante de Dios. Hemos leído una experiencia en la vida del hermano Taylor. Y esa experiencia debe ser como un desafío para nosotros a ser fieles al llamado que Dios nos envía. Y quiero terminar, hermanos, en esta mañana recordando una frase, creo que ya la dije una vez acá en la iglesia, y la voy a decir otra vez. La honra como servidor de Dios lo determina únicamente la fidelidad con que tú hagas la obra de quien te llamó, dijo el cielo. No es por otra cosa, no es por títulos ni posiciones, es por fidelidad en hacer lo que quien te llamó te dijo que hicieras. Si eres un llamado y no estás poniendo en práctica ese llamado, si tienes dones dados por el Espíritu, la exhortación en esta mañana es: no hagas estéril esos dones, no hagas estéril ese llamado. El Señor te llama a involucrarte en el trabajo de la iglesia, y hay espacio para todos en la iglesia de nuestro Señor. Que el soberano Dios, a quien pertenezco y a quien sigo, nos guíe a ser siempre útiles en su obra y en su vida. Dios les bendiga. Vamos a ver. Amado Señor, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús por esta palabra que nos has dado, que sirva de desafío, de confrontación y al mismo tiempo de inspiración en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Dios les bendiga. Y de esta manera concluimos esta mañana.